En este capítulo quiero explicaros los conceptos fundamentales que vamos a aprender en el tema 2, que tiene que ver con el valor temporal del dinero. Sobre el tema 2 voy a hacer 3 vídeos, uno en donde vemos los conceptos generales de todo el tema y 2 vídeos posteriores en los cuales vamos a entrar un poco más en detalles en los conceptos fundamentales para que os queden muy claro. Como siempre, al empezar, me gusta hacer referencia a en qué capítulos del libro que estamos utilizando en la asignatura se refiere este tema. Y en particular tiene que ver con el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro. Recomendaros también, como siempre, que leáis los capítulos porque esa es la mejor manera para aprender los conceptos que vamos a ver en la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? En este capítulo vamos a ver conceptos en 4 áreas fundamentales. Uno es, ¿qué significa eso del valor temporal del dinero? ¿Qué quiere decir eso y por qué tiene sentido? ¿Qué significa valor presente y valor futuro de un capital? ¿Qué ocurre cuando tengo múltiples flujos de caja o múltiples capitales a lo largo del tiempo? Y ejemplos de eso van a ser anualidades y las rentas perpetuas. Y luego, cuando hablamos de intereses, que seamos capaces de entender la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva. Si empezamos por el primer concepto, es ¿qué significa el valor temporal del dinero? Esto tiene que ver con responder a esta pregunta que os planteo ahí. Te ha correspondido un premio de 100.000 euros. ¿Qué prefieres? ¿Cobrarlo hoy y cobrar los 100.000 euros? ¿O cobrar 115.000 euros dentro de 3 años? Pero aquí nos entran dudas, ¿vale? Si lo cobro hoy, pues puedo empezar a hacer cosas con él, tengo los 100.000, pero claro, si me espero, pues cobro más. Entonces, eso tiene que ver con que el valor del dinero varía con el tiempo. No es lo mismo tener 100.000 euros hoy que tener 100.000 euros dentro de 10 años, ¿vale? Entonces, necesitamos un criterio que nos permita, dado un capital, dado los 100.000 euros hoy, calcular cuál es el capital equivalente dentro de un año. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que introducir una serie de conceptos, ¿vale? El primero es el concepto del capital financiero, que es el valor económico que, como ya hemos visto, el valor del dinero tiene que ver con el capital, pero también con el tiempo. Depende de 2 variables y tenemos que tener la información de ambas para de verdad entender el valor de ese capital, ¿vale? Lo que vemos es que si, por ejemplo, a mí me pagan un interés de un 10% anual, en el fondo es equivalente a tener 100.000 euros hoy, porque cojo, los invierto y con el 10% saco otros 10.000, que tener 110.000 dentro de un año. Esos 2 capitales son equivalentes, ¿vale? Entonces, una vez que eso lo tenemos claro, pues podemos ver lo que son las operaciones financieras, que son el intercambio temporal de capitales de dinero. Claro, yo cojo los 100.000 euros, los cojo hoy y se los presto o los invierto en un banco que se compromete a pagarme un 10% de interés anual. Como hemos visto, si yo tengo el dinero hoy, pues no sé, si por ejemplo me gustan los coches, me compro un coche y puedo empezar a disfrutarlo, ¿vale? O si lo que quiero es ganar más dinero, lo invierto y me dan un interés por las inversiones que hago, unos beneficios por las inversiones que hago. Por el hecho de dejarte a ti el dinero, no puedo hacer esas otras cosas y eso es lo que se llama el coste de oportunidad. Lo que pierdo por el hecho de darte a ti el dinero. Y entonces, para que me compense, me pagas un interés que es lo que me compensa por ese coste de oportunidad, por esas cosas que dejo de hacer por haberte prestado el dinero. Y aquí viene el concepto de equivalencia financiera, que es en una operación financiera lo que tiene que ocurrir es que el dinero que yo te dejo, ¿vale?, a lo largo del tiempo tiene que ser equivalente con el dinero que tú me devuelves a lo largo del tiempo, más los intereses para compensarme por ese coste de oportunidad. Y la ley financiera es lo que me va a permitir, es ese modelo, esa fórmula matemática que me va a permitir calcular los capitales equivalentes a lo largo del tiempo. ¿Cuánto es el equivalente a 100.000 euros hoy dentro de 10 años? Dentro de las leyes financieras hay 2 fundamentales que son las que vamos a ver, que en realidad son equivalentes. Quiero que entendáis que en realidad son las mismas, solo que en sentidos distintos. Capitalizar es, yo tengo un valor, tengo un capital a día de hoy, el C0 a día de hoy, y me va a permitir calcular cuál es el capital equivalente dentro de 10 años o de 3 años, cuál es el valor final de ese capital inicial. Y es ir hacia el futuro.
Mientras que descontar es justo al revés, es yo sé cuánto dinero voy a necesitar en el futuro, dentro de 10 años, y entonces puedo calcular cuál es el capital inicial que tendría que ingresar hoy para que dentro de 10 años tenga ese capital, o sea, equivalente a ese capital dentro de 10 años. Con eso entendido, nos podemos pasar al siguiente problema, y es contestar cuál de los capitales, de los flujos de capital que os pongo ahí, nos interesa más teniendo o suponiendo una tasa de interés del 10% anual. Que nos den 2.000 euros de manera que nos van pagando 500 euros al final del año en los próximos 4 años, o que nos den 2.300 euros pero pagándonos a lo largo de los próximos 7 años de la forma que pone ahí, 100 euros después del primer año, 400 al final del segundo, etcétera, etcétera. A día de hoy yo no tengo claro eso, entonces lo que vamos a ver es cómo podemos comparar estas cosas y tomar decisiones en función de esos cómputos que hagamos, ¿vale? Y por último está el concepto de las tasas de interés, que hablaba de las tasas de interés nominales y las tasas de interés efectivas. Y básicamente es otra vez contestar esta pregunta. Yo quiero ingresar 10.000 euros en una cuenta bancaria y tengo dos opciones. Una paga un 5% cada 6 meses y la otra paga un 10% al final del año. ¿Cuál elijo? Así a bote pronto, si sumas el 5 más el 5%, pues es equivalente al 10%. Son las dos opciones equivalentes, hay una mejor que otra. Esto es lo que vamos a analizar cuando entendamos el concepto de tasas de intereses. Y estos son los conceptos generales que vamos a ver a lo largo del tema 2.